irnos hasta prácticamente el origen con los conceptos de la ontología, qué es lo que percibimos, qué es lo que nosotros consideramos que es la realidad, y luego el tema epistemológico de cómo se conoce la realidad. Porque al final de cuentas eso es lo que va a determinar en buena medida las formas en las que nosotros intentamos conocer esa supuesta realidad. Dijimos que en el tema de las ciencias naturales, las ciencias duras, es relativamente sencillo. Obviamente, tómenlo con reservas esto de lo de sencillo, puesto que a final de cuentas, los métodos que se usan ahí para formar conocimiento, para descubrir la realidad en el mundo de lo natural, en las ciencias naturales, por ejemplo, en la física, en la química, en la biología, o en las ciencias exactas como las matemáticas o la lógica, son diferentes, puesto que al final de cuentas están sujetos a una metodología que puede contrastar con la experimentación si las hipótesis que se habían generado en torno a por qué ocurre un fenómeno son o no son ciertos. Pero en la cuestión de la realidad social eso es muy diferente. Sabemos que no podemos generar conocimiento de la misma manera que se hace en las ciencias naturales, porque simple y sencillamente el involucramiento del ser humano, hace que la construcción y la interpretación de esa propia realidad sea o pueda adquirir mil y un significados diferentes. Por tanto, no puede haber una sola interpretación de la realidad. Bueno, entonces, hoy partimos del enfoque más tradicionalista de interpretación de lo que es la política pública. Ustedes ya lo saben, lo vieron por allá de primero o segundo semestre, que la política pública es una disciplina, entre comillas, relativamente novel, tiene aproximadamente 60, 70 años por ahí, y en buena medida la consolidación como una disciplina científica aparte, como una especie de confluencia entre la ciencia política y la administración pública, surge a partir de esta confianza renovada en el conocimiento humano y en una suerte de aspiración de tratar de aprehender la realidad, es decir, de explicar la realidad, de entender la realidad a partir del uso de métodos positivistas tradicionales de la ciencia natural en las ciencias sociales. Entonces, si se acuerdan de este diagramita que vimos, en este curso, en las sesiones que nos quedan, vamos a transitar desde la parte izquierda del diagrama que tienen en la pantalla, los enfoques más positivistas, hasta llegar a los enfoques más subjetivos, los famosos enfoques interpretativos, en el que la interpretación y el análisis de la realidad se hace en función de la subjetividad y no tanto como se hacía en los métodos o en los enfoques más positivistas. De eso, el enfoque tradicional que ustedes ya conocen y que han estudiado varios semestres alrededor de los dichosos componentes del ciclo de política pública, pues ese es el ejemplo más tradicional. Hoy mismo vamos a empezar a transitar un poco en ese diagrama que tienen en la pantalla, vamos a empezar a transitar un poco de la parte de la parte izquierda del enfoque más positivista hacia enfoques que trascienden el ámbito positivista y que ya pueden considerarse como neopositivistas, es decir, que ya no consideran totalmente la idea de la formación de conocimiento tan dependiente de métodos empíricos y que consideran la realidad como un objeto independiente, sino que ya también admiten límites al conocimiento, a la formación de conocimiento en el ámbito social a partir de los métodos tradicionales positivistas, ¿no? El punto de partida de este asunto es la linealidad del problema. Se supone, si nosotros nos ponemos a pensar en el tema de la política pública, ustedes tienen dos grandes componentes, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Tienen, por un lado, un problema público y por el otro lado se supone, como platicábamos en algún momento de la sesión anterior, si mi memoria no me traiciona, la solución. Esa solución es la política pública. Recuerden que les dije, para que no se confundan, para no batallar, cuando piensen en política pública, piensen que es una solución tentativa a un problema público.
Entonces, esta es la forma tradicional en que conceptualizamos un problema, un problema público. Existe un problema y por tanto tiene que haber una solución. ¿A quién involucramos en esa solución? Bueno, pues se supone que al gobierno, las estructuras de gobierno que tienen determinadas funciones y determinados roles para atender cierta problemática pública y que depende de las existencias de una estructura tradicional administrativa como las conocemos, que depende de una serie de asignaciones que se hacen a nivel legal de las funciones y responsabilidades que deben asumir las distintas instituciones de gobierno. Entonces, a partir de esas funciones que se les asignan, esos roles que se les asignan a las instituciones de gobierno, se supone que tenemos una política pública. Ahí más o menos el asunto se va empezando a complejizar. Ya no es una cosa tan directa o tan lineal entre un problema y una solución, sino que hay varios puntos intermedios. Y luego esto se complica un poco más cuando empezamos a considerar que entre la esfera del gobierno y la política pública median actores de distinta naturaleza, actores públicos que pueden ser las propias instituciones de gobierno, pero que también pueden ser organizaciones de la sociedad civil, por decir alguna otra. Pero también involucran actores privados, actores que tienen intereses en la resolución de su problema o en avanzar sus propios intereses públicos y que no necesariamente están relacionados con la solución del problema, ¿no? Entonces, esto empieza de alguna manera a poner en duda el supuesto principal a partir del cual se construye el ciclo de política pública. Pero antes de entrar en la complejización de esto, en la problematización del ciclo de política pública, lo que conviene es que retomemos de manera breve de qué se trata esa idea del ciclo de política pública, ¿no? Primero, cuando Lasswell, que es quien sugiere que la política pública puede ocurrir como un proceso en el que se distinguen de manera clara un inicio, ciertas etapas y un final, a final de cuentas hizo que la facilidad de esa interpretación de lo que era la política pública se convirtiera en el gran modelo dominante de lo que era la interpretación de un fenómeno que, si bien se conocía desde la implantación de la administración pública hace 200 años en su versión más o menos como la conocemos ahora, a final de cuentas lo que hace esto es darle una sencillez de interpretación a un fenómeno que se antojaba complejo, pero en la idea de que esta ola que trataba de capturar la esencia de la realidad social a partir de los métodos de las ciencias duras, pues entonces a final de cuentas esto hizo que el ciclo de política pública tuviese mayor credibilidad al ser, por un lado, un modelo que permitía interpretar un fenómeno complejo, pero además que le daba cierto cariz científico, ¿no? O sea, estaba validado por el empirismo, porque estaba desprendido supuestamente por observaciones de la realidad. Las cuatro grandes etapas del ciclo de política pública, ustedes ya las conocen, saben que no necesariamente son las únicas. Estas cuatro etapas que ustedes vieron en los primeros semestres, que es la dichosa agenda, que es el tema del diseño, que es el tema de la implementación y que es la evaluación, pues a final de cuentas ha habido otros autores que desdoblan un poco más estas etapas que incluye el ciclo de política pública. Hay otros autores que las desdoblan en 5, 6 o hasta 7 etapas diferentes, dependiendo de cómo hagan ellos la división de lo que ocurre en cada una de esas etapas sugeridas, pero digamos que el núcleo que sobrevive a todas las interpretaciones que hay del proceso de política pública serían estas etapas, ¿no? La agenda en primer lugar, el diseño, que involucra, por un lado, la identificación y diagnóstico del problema y la formulación de propuestas para la solución del problema, y luego viene la ejecución del mismo, que conocen ustedes como implementación, y eventualmente sucede lo que se llama evaluación, en el que se pone a escrutinio si efectivamente
el programa logró lo que se suponía tenía que lograr. El ciclo de política pública únicamente para que lo refresquen. Esto no es materia de examen, es únicamente para que lo refresquen. Ya saben, fue concebido por Harold Laswell en 1956 y subsecuentemente varios autores han ido modificando la idea inicial del ciclo de política pública, ¿no? Entre otros, algunos de los que tienen citados ahí en la pantalla. ¿Cuál es el núcleo de la interpretación del ciclo de política pública? Pues que hasta cierto punto adopta un enfoque tecnocrático, meramente técnico, en el que se supone la política pública ocurre en esa secuencia lineal como la que presentábamos hace unas diapositivas, ¿no? Y se supone que hay una progresión lógica de una. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues en la agenda se consideran ciertos problemas que después pasan a ser parte del catálogo de soluciones que pueden ofrecer los gobiernos y después estas soluciones se implementan y se valora si efectivamente funcionan o no. Visto desde una perspectiva gráfica, esta sería una representación de lo que es el ciclo de política pública. Vamos a que refresquen un poquito su memoria. Platíquenme, ¿qué es la agenda? De manera muy breve y de manera muy esquemática. Pues es donde se agendan los problemas públicos. Ok, pero no, ahora nomás que estás cometiendo lo que se llama una tautología, estás definiendo a partir de una definición, estás dándome una definición que incluye lo que quieres definir. Pues la agenda, pues en este caso podría ser de un ayuntamiento, ¿no? Donde se van agendando los problemas que va llevando la sociedad. Ok, sí, pero con precisiones. ¿Quién quiere hacer una contribución adicional? Yo, profesor, yo creo que sería como una propuesta a una base de trabajo que se pudiera generar o construir basado en una agenda de fechas, propuestas. No sé si le pueda apoyar en eso. No, eso es una interpretación incorrecta que parte de la idea de que existe una agenda como tal. Vamos intentando precisar un poquito. El tema de la agenda no existe desde un punto de vista físico. Vamos, no es un documento o no necesariamente es un documento. A lo mejor ustedes se acuerdan de lo que plantean algunos autores que lo vieron pues creo que en segundo semestre, que existe una cosa como llamada agenda pública y otra cosa llamada agenda de gobierno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Es que más bien la agenda de gobierno es ya cuando ya lo autorizaron varias personas y llega, como quien dice, ya a la oficina central para Correcto. darle proceso. Y yo digo que la agenda pública es más bien como que el primer paso o el primer asunto de un problema que tiene una comunidad, una población determinada. Correcto. Y para ello, pues ya lo quieren llevar a lo que viene siendo ya la agenda, pero de gobierno. Correcto, Anel. Es atinada esa distinción. El asunto es que la agenda es una colección de problemas. Esta colección de problemas, primero, tiene que pasar a ser parte de la discusión pública. Porque si no, no llegaría a esa cosa llamada agenda pública. Vamos a suponer que una población dada tenga el problema de la inseguridad, como sucede ahora en varios lugares de este estado, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con eso? Que a lo mejor nadie, salvo los que están padeciendo el problema, se entera de que están siendo asediados por la delincuencia. Entonces, a pesar de ser un problema público, dada su invisibilidad, dado que únicamente los afectados son los enterados del problema, ese problema perfectamente nunca puede llegar a la agenda. Es decir, hacer visible, primero,
por el resto de la sociedad. Segundo, por los encargados de proveer soluciones al respecto de ese problema. Entonces, si ese problema, diría el ciclo de política tradicional, si ese problema no no trasciende primero a una agenda pública, a ser parte de un problema que se reconozca públicamente, pues menos podría pasar a ser parte de la agenda de gobierno. Aquí empiezan los problemas con el ciclo de política pública. Porque según esta perspectiva lineal, primero tendríamos que reconocer la existencia del problema, que ese problema sea visible públicamente, que pase a ser parte de la discusión y que eventualmente los gobiernos lo tomen como parte de su agenda de acciones, ahora sí, a las que hacían referencia hace un rato, que lo tomen como agenda de acciones y que implementen soluciones en torno a esa problemática. Eso no sucede en la realidad. Como muchos de ustedes pueden atestiguar, muchos que han trabajado o que trabajan en la administración pública, eso no necesariamente ocurre en la realidad. Hay un montón de problemas que, por un lado, nunca llegan a la agenda pública y hay otras tantas problemáticas públicas que no necesariamente pasan por la idea de la agenda pública, pero que sin embargo llegan a ser parte de las acciones de gobierno. Entonces hay una discrepancia ahí entre esta progresión lógica que se plantea del ciclo de política pública. Bueno, eso es con relación a la agenda. Y luego viene el tema del diseño o formulación de propuestas. ¿Quién quiere contribuir a algo al respecto? ¿Quién fue? ¿Jaime? Aarón. Sí, bueno, profe, creo que ya conociendo el problema, se plantean las propuestas de cómo atacar cierto problema, ¿no? Y aquí se desprende el diseño y la formulación, de ver cómo es que vamos a dar solución a este problema, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, esta es una parte que, si en el primer momento tenía un cariz mucho más político, en tanto es un proceso social, el segundo pasa a ser ya una cuestión mucho más, con cierto tinte político, pero pasa a ser una cuestión mucho más de carácter técnico. ¿Por qué? Porque pasa del reconocimiento del problema, el diagnóstico técnico del mismo, la formulación de soluciones al respecto, el diseño específico de alguna solución que se le va a intentar dar a la problemática. Obviamente, aquí seguimos también. Ya empieza a ver también, se empiezan a visualizar ciertos problemas desde el punto de vista en que estamos admitiendo que este asunto no únicamente tiene esa distinción técnica en la dimensión de la formulación de soluciones, sino que además tiene un tinte político. ¿Por qué? Porque muchas veces, ustedes lo saben también perfectamente, no se diseñan las mejores soluciones posibles, sino las que políticamente resultan más convenientes. Para los intereses, obviamente, de quien está al frente, ¿no? De alguna agencia pública, de algún ministerio, de alguna secretaría, de algún gobierno, como le quieran llamar. Entonces, obviamente, aquí sí se empieza a complejizar todavía mucho más el propio tema del ciclo de política pública. Es decir, ya no empieza a perder esta idea de que es una especie de receta de cocina sobre la cual podemos interpretar cómo ocurre el proceso de la política pública. Y luego viene el tema de la implementación. Este es bastante transparente. ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? Pues cuando ya se implementa realizar los cambios, ¿no? Darle solución mediante programas o proyectos. Sí, ¿quién comentó? Luis, ¿verdad? Creo. Sí, profe. Sí, efectivamente, este es obviamente ya la ejecución técnica, ¿no? En campo, de lo que se supone se diseñó en el papel. Aquí,
Se supone que no habría mucho problema. Ya se diseñó, dependiendo de la perspectiva que tengamos de la política pública, si es una perspectiva integral u holística o si tenemos una perspectiva más reducida, si se echan a andar una estrategia, si se echa a andar una serie de programas, si se echa a andar un programa o si se echa a andar un proyecto. Dependiendo de la conceptualización de política pública que tengamos, la implementación tiene que ver con la puesta en ejecución de cualquiera de esas dimensiones de la política pública que tengamos, ¿no? Si es una visión más reducida o si es una visión más amplia, a final de cuentas, la implementación es ya la ejecución en campo de la solución propuesta a una problemática dada. Y luego viene el tema de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Bueno, profe, ahí ahora sí que podríamos hablar como del impacto, ¿no? O sea, de lo que, ahora sí que si, qué frutos dio, si funcionó o no funcionó, si hay que corregir, se tengan que dar a lo mejor recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, correcto. Es simple y sencillamente la valoración de si aquello que echamos a andar para supuestamente corregir un problema o aliviar un problema, funciona o no funciona. Y si funciona, ¿qué es lo que funcionó? Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y cuáles son sus aspectos que pueden ser corregidos para echarlo para mejorarlo y ponerlo en marcha otra vez y que pueda solucionar el problema. Se supone, esto decía Laswell, y por eso se llamaba un ciclo, la evaluación da pie a que se reformule el problema. Y por ende, tendría que volver a pasar por esa misma etapa, por la etapa inicial de la agenda, que como bien creo que fue Anel que dijo, no, sí, fue Anel que dijo, puede pasar por el filtro de la agenda pública, es decir, de si se visibiliza, si se percibe como una problemática pública o simple y sencillamente vuelve a nutrir la agenda de gobierno, las acciones de gobierno que se van a implementar para intentar seguir corrigiendo ese problema. Bueno, esa es la idea básica del ciclo de política pública, que como dije es el que ustedes ya conocen y tienen varios semestres de estudio al respecto y como lo pudieron evidenciar con algunas de sus participaciones. El asunto es que el ciclo de política pública, como ya lo dije, está muy influenciado por esta idea positivista. O sea, en la idea de que podemos, por un lado, plantear como si fuese una hipótesis de trabajo, que la política pública ocurre de cierta manera lógica y secuencial. Y para eso tiene distintas etapas que a su vez pueden ser analizadas de manera aislada. Obviamente, detrás de toda esta interpretación de la política pública está la idea de que existe una lógica racional. O sea, al final de cuentas, se instrumentan soluciones, acuérdense, política pública igual a solución, se instrumentan soluciones que intentan lograr efectos de acuerdo al diseño. Si yo tengo un problema de seguridad, pues yo voy a implementar acciones distintas como, por ejemplo, equipamiento de la policía, capacitación de la policía, contratación de personal adicional, etcétera, etcétera. Se supone que todas estas son acciones racionales que obedecen a cierta lógica que va a ayudar a corregir el problema de la inseguridad. Hasta ahí, todo está, digamos, hasta cierto punto transparente. Y luego podemos decir, bueno, es que en la agenda pues la podemos distinguir en distintas etapas. El diseño y la formulación también puede ser a su vez subdividido en pequeñas preetapas o en etapas, una etapa de toma de decisiones, una etapa más técnica y en una etapa más política de la adopción de la decisión. Entonces se van formando teorías independientes de cómo funciona cada una de las etapas. Pero a final de cuentas, todo esto está relacionado con la idea de que el ciclo de política pública obedece a esa lógica de resolución de problemas. Y luego, bueno, aquí tenemos ya las distintas formas o distintas personajes que han
abordado cómo se hace el estudio independiente de cada una de esas etapas, ¿no? Distintos autores que han contribuido con el entendimiento de cada una de esas etapas a partir de distintos aportes en los que ellos consideran influyen en los elementos básicos que consideran para la composición de cada una de estas propias etapas, ¿no? Desde la agenda, la formulación o diseño, la implementación y la evaluación. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Pensemos en este tema. Visto desde la perspectiva del ciclo de política pública, el tema de la infraestructura social básica. ¿Y qué entendemos por infraestructura social básica? Pues vamos a pensar simple y sencillamente en cuestiones tan elementales como la dotación de servicios públicos como el agua potable y el drenaje. Vamos a pensar en la pavimentación y vamos a pensar en la electrificación. Ahora, vamos a localizar nuestro problema en un espacio determinado. Este espacio determinado puede ser una localidad rural o puede ser una localidad urbana marginada, en el que alguno de estos elementos de infraestructura social básica que referí no esté presente o tenga características muy deficientes o esté presente únicamente parcialmente. De acuerdo al ciclo de política pública, ¿cómo operaría el asunto para la resolución de ese problema? ¿Quién quiere participar? Bueno, entonces lo pregunto directamente. Villaseñor. Bueno, Anel, ya abriste el micrófono, Anel, adelante. A ver, pero ¿a qué se refiere? O sea, es que no le entendí muy bien la formulación. Desde la perspectiva del ciclo de política pública, tú tienes ese problema que te estoy planteando de infraestructura social básica, falta o ausencia de infraestructura social básica en una localidad urbana marginada o una localidad rural. ¿Cómo interpretas ese problema desde el punto de vista del ciclo de política pública? ¿No, Anel? ¿O quién le ayuda a Anel? No, es que no. O sea, ¿quiere que se lo describa? O sea, ¿cómo va el problema primero? Sí, desde el punto de vista del ciclo de política pública, ya te planteé la existencia de un problema. Ahora interprétalo de acuerdo al ciclo. A ver, Armando está levantando la mano. Aarón había hablado. Creo que vamos por orden. Anel, si Anel se baja del barco, le damos el uso de la voz. Sí, porque tengo que formularlo primero. Mejor otro compañero. Ok, entonces estamos, Aarón, que fue el primero que sin levantar la mano, pero abrió el micrófono, entonces va Aarón, Armando y Ari, en ese orden. Bueno, no sé si sea bien la formulación, pero partiendo de, por ejemplo, de la agenda, sería identificar o aglomerar todos los lugares identificar pues dónde está el problema, ¿verdad? Ok. Aquí en cierta colonia tenemos esto, entonces brincando al diseño y la formulación, las propuestas de cómo en tal colonia, pues vamos a dar solución a que falta la luminaria, faltan arreglar 5, faltan poner 7, no sé, falta pavimentar la calle a la izquierda, ¿sí? Brincando a la implementación, sería llevar a cabo las propuestas hechas en el diseño y la formulación, ¿verdad? Pavimentar esta calle, poner estas luminarias, arreglar este drenaje, y dentro de la evaluación, pues ahora sí que evaluaríamos lo que hicimos, si realmente pavimentamos bien, si realmente colocamos bien ciertas lámparas, si están funcionando, si ese drenaje tuvo solución. Creo que ese sería mi punto de vista. Ok, Aaron, gracias. No voy a opinar todavía para darle el uso de la voz a tus compañeros y ahorita platicamos al respecto de lo que dices. Armando, por favor.
Me pareció bastante correcto el planteamiento de Aarón. Ujú. Igual, o sea, nada más para pues tener mi punto de la participación. Ujú. Vamos a decir que no era pavimentar, es poner, ¿cómo se llaman? Postes de luz. Ujú. Entonces, por ejemplo, el problema es que en la noche, pues hay muchos accidentes e incluso actos de delincuencia porque está oscuro en la colonia. Ajá. Entonces, una solución quizás no sea de 100% efectiva para evitar la delincuencia, porque pues ya hemos visto que incluso a la luz del día se cometen estos actos, ¿no? Pero efectivamente un factor que reducirá el riesgo es que esté iluminada la colonia. Entonces hay que poner, la propuesta es poner postes de luz en una colonia X. Entonces, la problemática fue los accidentes y la delincuencia. La posible solución es los postes de luz. La implementación va a ser entonces, pues, bueno, gestionar cuánto se va a requerir para que en esa colonia X se pongan los postes de luz, cuánto cuesta instalarlos, o sea, pagarle a la mano de obra del gobierno que va a ponerlos, bueno, los de obras públicas, pues, que quienes van a ser los que pongan los postes, quienes tienen los mejores precios en las bombillas, porque ya ven que ahora ya son LED muchas, de los focos, que es como lo nuevo, que se consume menos. Esa es otra. ¿Cuánto se va a consumir al mes de electricidad para darle la luz a esa colonia? Porque todos estos son gastos que se tienen que implementar en el PEF, ¿no? De año con año. O sea, tienen que estar presupuestados todos estos nuevos gastos, porque digo, son nuevos porque pues, no se tenía, por algo se está planteando, ¿no? Entonces se tiene que tener todo este registro. Una vez que se tiene, ya se procede a implementar y con la implementación, pues ya viene la evaluación. ¿Qué tanto ha disminuido la delincuencia? ¿Qué tanto han disminuido los accidentes que fueron la problemática inicial? Y si vale la pena replicar este proyecto en las demás colonias, ¿no? O sea, si la evaluación fue positiva, pues bueno, hay que proceder con las siguientes colonias que se veían que tenían el mismo problema, ¿no? De accidentes y de delincuencia. Sin embargo, si el problema no fue solucionado, sino que pues al contrario, ¿no? Comenzaron a robarse los cables de cobre que llevan la luz, o incluso se quedaban los postes y existían aún la delincuencia, existían aún los accidentes. Entonces hay que proponer una nueva solución al problema, que podrían ser, rondaje de patrullas, cosas que ya no corresponderían al sector de obras públicas. Ok. Gracias, Armando. Ari. Sí, profe, yo era más de la idea de Aarón, porque ya Armando me confundió hasta más. Pero así yo también lo implementaría primero como que viera el problema y pues si ya está usted planteándonos el problema, después daría como una, no resolución, pero lo pondría como en la mesa, ¿verdad? Y luego ya, no sé, como en discusión de qué hacer o qué no hacer. Y pues después ya lo implementaría y vería después como el modo de si está funcionando o no está funcionando y pues ya así como vamos pues como ir o no sé. Ajá. Depende. Ok, está bien, Uri. Igual de, digamos, sencilla el planteamiento desde que hace el punto de vista de Aaron y que en rigor esa es la gran fortaleza que tiene, o una de las grandes fortalezas que tiene la idea del ciclo de política pública, porque se pueden plantear de manera hasta cierto punto simple cosas que, con el ejemplo que puso Armando,
no son tan simples, sino que se complejizan en la realidad. La perspectiva tanto de Ari como la de Aarón son correctas si nosotros partimos de la idea de que existe un problema de falta de infraestructura social básica. Y en función de eso, vamos a suponer, la gente de esa colonia, de esa localidad, se organiza y logran hacer trascender su problema de tal suerte que lo hagan visible ante la sociedad civil o al menos visible ante las autoridades, que a final de cuentas serían los encargados de dar respuesta a esa problemática de falta de infraestructura social. Aquí empiezan a aparecerse o a asomarse las primeras complicaciones que tiene esto. El problema puede ser desde una perspectiva tan sencilla, válganme o permítanme que abuse de esa simplificación, puede ser tan sencilla como la idea de que no tienen agua o luz o no tienen sus calles pavimentadas. Pero el problema, perdón, dame un segundo, pero el problema se complejiza cuando en la idea de la agenda pública se admiten dimensiones adicionales, como por ejemplo lo que introduce Armando. Cuando a lo mejor el problema no nada más tiene que ver con la falta de infraestructura, con la falta de, por ejemplo, iluminado público, sino que el iluminado, la ausencia de ese iluminado público esté llevando o esté generando otro tipo de problemáticas, como puede ser la ocurrencia de fenómenos criminales. Entonces, la forma en la que llega el problema a la dichosa agenda, sea a la agenda pública que se discute socialmente, por ejemplo, en las colonias estas que están siendo presas de la delincuencia y que todos más o menos conocemos el tema de cómo básicamente los han corrido de sus moradas, los maleantes, es diferente a si el problema se plantea desde la perspectiva de que no tienen agua. Son dos problemas igualmente graves, a lo mejor uno es más grave que el otro, yo diría que los dos son igualmente graves, pero la manera en la que llega a la agenda pública, a la manera en la que lo percibe la sociedad es una, y la manera en la que lo perciben las autoridades puede ser otra, o pueden coincidir. Y en ese sentido, se pueden tomar determinado tipo de decisiones, como puede ser la de la provisión de infraestructura social básica, vamos a seguir con el tema del agua y de las luminarias, o puede optarse nada más por una, el agua, pero no las luminarias. Y para eso, obviamente, se toman toda una serie de decisiones y de medidas ya de carácter más técnico, como lo estaba planteando Armando, en las que incluso debe estar incluido el tema de la presupuestación. No nos vayan a salir luego como ciertos presidentes que construyen refinerías y que les dobletean el precio porque a final de cuentas no habían considerado que tenían que comprar focos o tubos, por decir algo. Entonces, el problema pasa pues a un ámbito mucho más técnico. Y a final de cuentas también se introduce otra vez el asunto la otra dimensión política de si a final de cuentas, cuando los gobiernos deciden inscribir en su agenda de acciones temas relacionados con el problema de la infraestructura social básica, si lo van a abordar desde la perspectiva de la provisión de servicios o si lo van a abordar desde la perspectiva de prevención de temas de inseguridad. Porque puede ser más conveniente políticamente tomar una decisión en un sentido que en otro. ¿Ok? Sí, Jaime, ¿querías participar? Bueno, no, pues entonces véngase a darle clase a usted, Jaime. Hágame ese favor. Ya para no tener que estar hablando yo. No es cierto, es broma, ¿eh? Bueno, entonces, queda más o menos clara por un lado, la gran ventaja que tiene el ciclo de política pública, que es esta facilidad de interpretar cómo sucede el fenómeno de la política pública, y por el otro, la relativa debilidad que tiene en tanto no considera muchas dimensiones, como por ejemplo la naturaleza del problema y de los actores que participan en ella.
¿O no? No, sí queda claro, maestro. ¿Quién contestó? Anel. Gracias, Anel. Armando. Creo que tienes la mano levantada o dejaste la mano arriba. Dejé la mano arriba, perdón. Ok, no pasa nada. Bueno, entonces tengo otro ejemplo aquí en la pantalla, pero creo que nos va a llevar más tiempo y después no vamos a alcanzar con lo otro. Entonces vamos a dejarlo, a ver si lo podemos retomar ahorita con el siguiente enfoque. Voy a revisar pues rápido esta idea de las ventajas y desventajas del ciclo. Reitero, esto lo estoy repasando con relativa rapidez por el hecho de que ustedes ya llevaron hasta 4 semestres relacionados con materias que tratan el ciclo de política pública, ¿no? Entonces, vamos a sintetizar cuáles son sus ventajas y sus desventajas. En primer lugar, está esta idea de que la ventaja es la organización del caos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el ciclo de política pública no ocurre desde una perspectiva tan simplista y lineal como se supone que plantea el ciclo de política pública. A final de cuentas, como cualquier otro fenómeno social, la política pública es un fenómeno sumamente complejo y no es lineal en absoluto. ¿Y a qué me refiero con que no es lineal en absoluto? Los que han trabajado en gobierno saben perfectamente que un problema no necesariamente pasa a ser parte del catálogo de políticas o soluciones que ofrecen los gobiernos y que nunca pasó por el tema de la agenda. Es más, se los pongo todavía más extremo. Hay un montón de acciones de gobierno que pueden ser consideradas políticas públicas que jamás pasaron por un proceso de diseño. Dejen ustedes por el tema de la agenda. A lo mejor pasan por la agenda directamente al tema de la implementación. Piensen, por ejemplo, en el caso de desastres naturales. No hay necesariamente una planeación contra un fenómeno de esta naturaleza, porque al final de cuentas son fenómenos que ocurren hasta cierto punto de manera espontánea. Entonces, puede haber cierta planeación, puede haber cierta previsión, pero no necesariamente a la hora de implementar alguna acción contra un evento de esa naturaleza, pues es una acción que haya pasado necesariamente por la etapa de diseño. ¿Ok? Entonces, una de las grandes ventajas del ciclo de política pública es que representa de manera modular, es decir, asigna a etapas determinadas funciones específicas de un proceso que en la realidad es muchísimo más complejo, ¿no? El ciclo de política pública nos va a ayudar a desenmarañar un poco toda la red de operaciones que pasan en el mundo de la política pública, que de otra manera no serían tan sencillo de entender. Por ejemplo, esta distinción entre el diseño y la implementación. Lo podemos entender, al menos desde el punto de vista del escritorio, que existe esta perspectiva de que yo me siento en el escritorio a diseñar la solución o soluciones posibles a una problemática dada. Y, por otro lado, existe el momento en el que esas soluciones pasan del escritorio al campo. Pero muchas veces, en la realidad, se está diseñando sobre el campo. Se está diseñando al mismo tiempo que se está implementando. Lo que nos ayuda el ciclo de política pública es a distinguir una cosa de la otra. Y que, muy en la lógica esta positivista de que podemos asociar a una secuencia y a una lógica básica las fases para la resolución de un problema, pues nos ayuda a tener esa claridad que podría ayudarnos a organizar ese caos, ¿no? Además, el ciclo nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que es la política pública y de cuáles son los procesos que están involucrados en su hechura. A final de cuentas, tenemos algo más de claridad sobre lo que podría pasar en torno a cómo podemos solucionar un problema, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que si quisiéramos posicionar alguna problemática dada de una comunidad, de una sociedad específica, de un municipio, de un país en general, pues ayuda tener la opinión pública de nuestro lado. ¿Y cómo hacemos que la opinión pública esté de nuestro lado o que esté consciente del problema?
pues visibilizando el problema y posicionándolo dentro de la agenda pública, que sea parte de la discusión colectiva y que eso obligue a los gobiernos a tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta idea del ciclo de política pública nos ayuda a, dentro de esa perspectiva de relativa simpleza, sabríamos que podríamos posicionar nuestro tema a partir de ciertas acciones para forzar a los gobiernos a que tomaran acciones con relación a esa problemática. Y por el otro lado, a los gobiernos les ayuda a tener cierta claridad de que no nada más se echan a andar acciones al chilazo o improvisadamente para resolver problemas, sino que tienen que pasar por un proceso técnico de diagnóstico y de formulación de soluciones en el que se incluyen procesos tan aburridos como el de la presupuestación que mencionó Armando, pero tan necesarios, y que a final de cuentas eso es lo que hasta cierto punto, va a dictar qué tan exitosa o qué tan fallida sea esa solución que implementemos al respecto, ¿no? A final de cuentas, esta última parte lo que hace es que nos va a permitir el ciclo, pues la idea del ciclo de política pública permite asignar ciertas operaciones distintivas a una parte del ciclo. O sea, por ejemplo, se sabe pues que para diseñar la solución tienes que partir de la elaboración de un diagnóstico dado. Y se sabe que en el diagnóstico tienes que incluir cosas tan variadas como la presupuestación, tienes que incluir cosas tan variadas como la capacidad institucional de tus implementadores, es decir, si las burocracias tienen o no la capacidad de implementar lo que tú estás diseñando en el papel. Y a final de cuentas ayuda a entender que tiene que haber cierto orden en la forma en que se estructuran esas soluciones, ¿no? Y a final de cuentas, la interdependencia que existe entre, por un lado, lo que se está generando desde la perspectiva de la agenda como parte del posicionamiento de un problema social y la exigencia política para la resolución de los problemas, y por el otro lado, la interdependencia que existe dentro de las propias agencias de gobierno o secretarías u oficinas de gobierno en las que se depende, por un lado, de la toma de decisiones que se supone que toman las partes superiores de las jerarquías, y por el otro lado, la interdependencia técnica de quien echa a andar las soluciones. A final de cuentas, la idea del ciclo nos permite hasta cierto punto entender esa maraña de relaciones que existen entre todos los niveles que ocurren y que suceden en la misma instrumentación de la política pública. Otra de la gran ventaja que tiene es la misma lógica secuencial que nos ofrece el hecho de que se plantee que existe una agenda en la que se posicionan los problemas y luego una parte de diseño de soluciones en las que se formulan alternativas, en las que se toman las decisiones y en las que se legitiman esas mismas decisiones, ¿no? A final de cuentas, eso pasa después a una etapa de ejecución técnica y esa ejecución técnica después se valora. De alguna forma, es la presentación de esta lógica secuencial de etapas sobresimplifica un proceso complejo. A final de cuentas, el caos que ocurre dentro de la instrumentación de la política pública, si lo leemos desde esta perspectiva, pues tendremos una perspectiva muchísimo más manejable de lo que existe en torno a esa misma política, ¿no? Sin embargo, la idea es que las etapas en realidad no existen. A final de cuentas, las líneas o la división que existe entre una y otra son líneas artificiales. Como les ponía el ejemplo hace rato, muchos de ustedes saben, los que han trabajado en gobierno o trabajan en gobierno, saben que no necesariamente las etapas ocurren como se supone que ocurren y no necesariamente existe esa división tajante, por ejemplo, entre el diseño y la implementación o la implementación y la evaluación. Muchas veces se está diseñando en el campo a la par que se está implementando. Otras tantas veces, como el diseño se está ejecutando en el propio campo, en el mismo momento se está haciendo una especie de evaluación informal de lo que funciona y lo que no funciona. Y sobre el mismo proceso
se están implementando mejoras. Entonces, no hubo necesariamente que esperar un diseño primero y luego una implementación y luego una evaluación de la implementación a ver si funcionaba o no funcionaba, sino que las tres están ocurriendo de manera, hasta cierto punto, de manera simultánea. Entonces, esa idea de que existen etapas y de que las etapas tienen secuencia no necesariamente es una idea cierta. Bueno, no nada más, no necesariamente, no es una idea cierta. En cuestión de la agenda, pues los problemas raramente se van a definir de manera consensuada. Muchas veces, como poníamos los ejemplos hace rato, los problemas pueden llegar a la agenda. ¿A partir de qué? De la acción pública, de la acción colectiva, de la visibilización de los problemas. Pero en muchas otras ocasiones, los problemas que llegan a la agenda de gobierno son problemas que parten estrictamente del interés político, sea de quienes toman las decisiones o sea de instancias informales que no están asociadas a la toma de decisiones, pero que tienen influencia para la definición de la agenda de gobierno. Entonces, a final de cuentas, esta idea de que la agenda la componen todos aquellos problemas públicos que ameritan la acción de gobierno, pues es una idea ficticia. Porque ustedes lo saben perfectamente, hay un montón de problemas que o no se atienden, o se atienden de manera parcial, o únicamente se atienden cuando se ejerce de cierta presión. Es decir, cuando efectivamente ocurre algo como lo que se plantea en el ciclo con la dichosa presencia de la agenda, ¿no? Otra de los problemas o de las desventajas que tiene esta lógica secuencial es el hecho de que la toma de decisiones, que en muchas ocasiones o muchos de los autores asignan únicamente a la etapa del diseño, pues ocurren en todas las etapas, ¿no? A final de cuentas, en todo momento se están tomando decisiones, sobre todo en el campo de la implementación y de la evaluación. Si a final de cuentas las personas encargadas de la ejecución de los programas no están de acuerdo con los postulados del mismo, pues perfectamente pueden no seguirlos o pueden brincarse las mismas normas de operación. ¿Por qué? Porque o no están de acuerdo o lo consideran ineficiente o ese día estaban de mal humor, etcétera, etcétera. Entonces se están tomando decisiones en todo momento que afectan la ejecución del programa. Entonces, la toma de decisiones que muchos autores consideran únicamente ocurre en la etapa del diseño, pues no necesariamente sucede así en la realidad, ¿no? Y lo otro que ya les referí, que no se puede separar el tema de la implementación y la evaluación. A final de cuentas, la implementación en campo siempre va a estar arrojando problemas nuevos y siempre va a tener cierto nivel de interacción con las dichosas etapas de la agenda y el diseño. A final de cuentas, esa misma implementación, piensen, por ejemplo, en lo que ocurrió con la vacunación de COVID. Seguramente ustedes pasaron por lo que pasamos muchos de nosotros, que fueron, pues, la improvisación, las largas filas, la mala planeación a la hora de la ejecución de la elección de los lugares, de los horarios, de la mecánica misma que se adoptó, pero también se dieron cuenta de cómo las distintas etapas de la vacunación estas primeras etapas, fueron arrojando nuevos problemas y al final de cuentas estos problemas se fueron evidenciando de manera pública y de manera bastante notoria, lo cual forzó a que en subsecuentes etapas de vacunación se mejorara un poco el proceso. Y no eran lo mismo las primeras filas de la primera ronda de vacunación, no fueron las mismas que ocurrieron en la segunda o la tercera, en las cuales ya había un poco más de noción sobre la forma en la que podría ocurrir el proceso de la administración de las vacunas y la forma en la que se administraba, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la implementación siempre está interactuando con el tema de la agenda y el diseño y lo está afectando de una forma u otra. Y la evaluación también ocurre de forma constante, ¿no? ¿Por qué? Porque se evalúa o de manera formal o se evalúa de manera informal. En el caso del ejemplo que estoy dando de la vacunación, esta evaluación que se hacía por parte de los ciudadanos era una evaluación mayormente negativa, que apuntaba a muchas de las ineficiencias del proceso, y eso forzosamente estaba torciéndoles hasta cierto punto el brazo a las autoridades para que mejoraran el proceso. Entonces, a final de cuentas, si la evaluación ocurre de manera formal o informal, va a afectar todas las etapas del propio ciclo.
Y luego, a final de cuentas, siguiendo con las desventajas del ciclo, es un modelo que es hasta cierto punto incoherente e irracional. Se supone que la idea bajo esta lógica positivista de la que habíamos hablado, de ajustar la perspectiva de las ciencias naturales a las ciencias sociales, trataba de dotar de cierta racionalidad al mundo social. Pero, y eso es lo que hasta cierto punto quiso hacer el ciclo de política pública, pero, a final de cuentas, en los hechos, el modelo del ciclo de política pública es un modelo que no tiene mucha coherencia y racionalidad. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para formular y comprobar hipótesis al respecto, ¿no? La misma política en un lado, el mismo programa aplicado en un lado y aplicado en otro, difícilmente se puede parecer, porque existen un montón de factores y de variables que influyen en cómo operan los programas. Entonces, si yo pienso que un programa, y esta discusión la tuve, por ejemplo, con una muchachita que tengo ahorita de tesista en la maestría, que quería resolver el problema de la pobreza, y le digo, es que, y que se quería traer una política pública de otro lado que hubiese resuelto la pobreza, y le dije, bueno, pues no la vas a encontrar en ningún lado del mundo, porque no ha habido un solo programa que resuelva el tema de la pobreza, porque simple y sencillamente es un problema que no depende de la instrumentación de un programa. Entonces, chocamos pues con esta idea de que la política pública puede aplicarse como si fuera una receta de cocina, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que puede funcionar en un lado no necesariamente va a funcionar en el otro, porque depende de un montón de variables, como, por ejemplo, los presupuestos, como, por ejemplo, las capacidades de los servidores públicos, como, por ejemplo, partir de diseños, de diagnósticos equivocados. Entonces, a final de cuentas, a pesar de que en idea o en espíritu los programas se pueden parecer, pues la ejecución raramente se parece una a la otra, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta idea de que podemos usar el ciclo como un modelo que puede predecir si un problema se va a solucionar o no, pues a final de cuentas no funciona en la realidad, ¿no? El ciclo de política pública, en esencia, no tiene capacidad predictiva. Nunca sabemos si efectivamente lo que planteamos efectivamente va a ocurrir en la realidad. Y para eso se supone que está el tema de la evaluación. Y por último, está la otra gran desventaja o grupo de desventajas, es el enfoque arriba-abajo, que es esta perspectiva que ustedes también deben haber visto hace algunos semestres, en el que, a final de cuentas, el ciclo de política pública actúa como si dependiese estrictamente de un enfoque arriba-abajo, en el que se toman las decisiones en un nivel, se ejecutan las decisiones en otro nivel y las acciones se generan en otro nivel. Entonces, esa perspectiva legalista o institucional, que es, a final de cuentas, todas las acciones de política pública están normadas por un marco normativo, válgame la redundancia, y que dependen de las instituciones de gobierno para llegar a buen puerto, pues a final de cuentas, en la realidad no es necesariamente un reflejo de lo que ocurre. Porque a final de cuentas, el ciclo de política pública es un fenómeno muchísimo más complejo que la simple instrumentación de una serie de decisiones que se toman en una estructura institucional y que está normada y que, por tanto, podría permitir entender que las soluciones van a ocurrir en la realidad como las estamos planteando. Al final de cuentas, el ciclo de política pública, por esta misma lógica hasta cierto punto inflexible, no toma en cuenta las interacciones que existen entre actores que operan fuera de la esfera gubernamental, como por ejemplo los grupos de interés. Entonces, grupos de interés que pueden ejercer una influencia desmedida sobre cómo ocurre o cómo opera el ciclo de política pública. El ciclo de política pública no toma en cuenta o no los considera necesariamente tan importantes dentro de su propia interpretación. Y a final de cuentas, ignora el número y el tipo de actores relevantes en el proceso, además de las motivaciones. Esto es muy importante para lo que viene. A final de cuentas, cuando nosotros pensamos en el ciclo de política pública, pensamos en una cosa así como que medianamente buena, desprovista de intereses y de valores,
y que simple y sencillamente la política pública son soluciones para resolver problemas. Y que por tanto esas soluciones las podemos adoptar por buena voluntad, porque queremos resolver el problema, y además dependen de la capacidad técnica para echarlas a andar. Si tenemos capacidad técnica, pues a final de cuentas vamos a resolver el problema. Pero ¿qué ocurre en la realidad? La realidad es que quien está tomando la decisión tiene algún tipo de interés, vamos a decir político, cuando no económico. ¿Qué pasa con quien está implementando? Pues posiblemente también tenga intereses o motivaciones. Cuando yo les daba la clase de implementación a los chavalos, a los que vienen atrás de ustedes, yo les decía, piensen ustedes cuando van a hacer algún trámite a gobierno, el que sea, el que ustedes quieran, y se encuentran con el burócrata, la burócrata, desayunando o ausente porque está desayunando, o la encuentran de mal humor, por la razón que sea. Se levantó del lado equivocado de la cama, no desayunó, desayunó mal, el chiquillo no durmió, etcétera, etcétera. Porque ustedes gusten y manden, el jefe la regañó, lo que ustedes gusten y manden. Y la persona está naturalmente cabreada en ese momento, ¿no? Cuando ustedes llegan a que las atiendan. Y las van a atender mal. El ciclo de política pública no considera eso. Considera que la implementación es una serie de instrucciones que deben seguir los burócratas como si fueran robots para generar un proceso dado. Pero como las personas no somos robots y tenemos esas motivaciones, pues a final de cuentas ocurren otro tipo de cosas, ¿no? Este tipo de desventajas, lo que fueron generando entre los estudiosos de la política pública fue la necesidad de proveer de otro marco de análisis que fuese mucho más completo y que tomara en cuenta muchas de estas desventajas que se plantearon para tratar de producir y generar un marco de interpretación de la política pública que fuese mucho más realista, que nos permitiese entender la realidad, otra vez el tema de la epistemología, acuérdense del nombre de esta materia, que nos permitiese entender cómo podemos, a final de cuentas, acercarnos a ese fenómeno complejo que es la política pública. Hasta aquí terminamos con el ciclo. Creo que Armando tiene la mano levantada, no sé si la dejó arriba otra vez. No, ahora sí la levanté intencionalmente. Adelante. Es que, bueno, hace ratito fui al baño. Ajá. Ya ven cómo a uno le llegan esos pensamientos intrusivos en el baño. No, bueno, ya fuera de la broma. Me puse a pensar en por qué si el ciclo de las políticas públicas ya prevé la evaluación, o sea, la efectividad de la misma política, que pues es reducir el daño, ¿cómo se llama? O mejorar el status quo en general de la sociedad, que es el fin de la política pública. ¿Por qué están sucediendo cosas tan malas o por qué siguen sucediendo cosas tan malas, no? ¿Por qué no están estas políticas públicas efectivamente beneficiando a la sociedad? Si se supone que tienen ya predispuesto la evaluación, ¿no? O sea, antes de que las hagan efectivas, pues ya se evaluaron y ya dijeron, sí sirve. ¿Por qué no han servido, no? Uh-huh. Y ya después se empezó a hablar de las desventajas del ciclo de las políticas públicas y dije, pues sí es cierto. Es ahí el grave problema. Muchas cosas son, pues de corrupción, ¿cómo se llama? Por los intereses que cada partido político tiene al momento de que gana y pone a sus directores de las distintas organismos de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, ahí hay un gran problema. Pero entonces me surge la siguiente pregunta. Sí. El ciclo de las políticas públicas en esta sociedad utópica de
en la cual la corrupción no existe y el trabajo se realiza a cabalidad, es completamente funcional. O sea, lo único que nos falta es la mejora social y la teoría ya está perfecta, o aún en estos casos existen sus divergentes, ¿no? En el ciclo de las políticas públicas. Ok. ¿Alguien quiere reaccionar a lo que acaba de plantear Armando? Por favor. Yo. ¿Quién fue, Anel? Sí, Ah, yo. Habló, Es ok. que, pues eso más bien ya depende de las personas que tienen a cargo lo que viene siendo las políticas, porque como dicen aquí, es que la corrupción, pues, es lo primero que no se ha dejado de hacer o de implementar. La corrupción es lo que no ha dejado avanzar mucho a las soluciones de los problemas públicos, es lo principal. Ok. El asunto aquí es, tienes razón, Anel, pero el asunto es, hasta cierto punto, estás cometiendo una sobresimplificación del error de la corrupción, pensando que es un asunto estrictamente o de comportamiento de quien toma la decisión o de quienes nos podemos corromper, sino que es un fenómeno que va mucho más allá de comportamientos individuales, ¿no? Y es algo de lo que vamos a platicar ahorita en los minutos que nos quedan. Ok, ¿alguien tenía alguna opinión adicional? Bueno, lo que plantea Armando, la duda que plantea Armando es una duda legítima y hasta cierto punto ingenua, si me permite la expresión. ¿Por qué ingenua? Porque Armando se está quedando en una interpretación hasta cierto punto simplista de la realidad, pensando muy desde la lógica del positivismo que podemos explicar el tema de la realidad social desde una perspectiva purista, desde el punto de vista teórico. Y si algo nos hemos o podemos saber de la realidad social es que no existe una explicación unívoca, una explicación general, global, en torno a cómo ocurren las cosas en el mundo social. Sino que a final de cuentas, como están viendo en la diapositiva que tienen en la pantalla, el mundo social es un mundo sumamente complejo, que depende de factores tan nimios y triviales, si ustedes quieren, como el ánimo de las personas. Y que a final de cuentas el ánimo de las personas no lo podemos reducir a un modelo teórico que pueda predecir cómo se va a comportar la gente. Porque la gente puede comportarse de manera A, de manera B o de manera C, ¿en función de qué? De la conjunción de X, Y, Z. De si comieron, si se sienten solos, si se sienten acompañados, de si los regañaron en la mañana, de si durmieron bien, de si sienten que su vida va bien o no. Ese tipo de cosas, a final de cuentas, como no nos podemos comportar como robots, hacen que la capacidad de predicción en esa sociedad utópica a la que hace referencia Armando, pues sea imposible. Nos podemos acercar a generar algún modelo de interpretación de la realidad, en el caso concreto del que estamos hablando de la política pública, si, por ejemplo, podemos barrer con fenómenos nocivos como el de la corrupción, si podemos barrer con fenómenos tan nocivos como el de los funcionarios incompetentes, o si podemos, a final de cuentas, barrer con la idea de que tiene que existir un gobierno que rija la vida en sociedad. Acuérdense la materia esa que llevaron conmigo, ¿no? Teoría de gobierno, Estado, gobierno y administración pública. Al final de cuentas, la generación de esta idea del Estado y los gobiernos, pues nace para poner orden en el desorden que somos los seres humanos.
Porque al final de cuentas como decía, acuérdenme quién decía esto de que si a final de cuentas el hombre es el lobo del hombre, pues a final de cuentas, si no existe una estructura que medie el comportamiento humano, pues vamos a descender al caos. ¿Quién decía eso? ¿Se acuerdan? Lo del hombre es el lobo del hombre. ¿Cómo dijo? El hombre es el lobo del hombre. Thomas Hobbes. Hobbes, correcto. En el libro que se llamaba El Leviatán. El Leviatán. Muy bien. Entonces ese es el asunto, que esa misma insatisfacción, esa misma inquietud con las limitaciones que presentaba el tema del ciclo de política pública fue generando esa inconformidad en torno al mismo como modelo de explicación de lo que es un fenómeno mucho más complejo. Y bueno, no sé si Jaime prendió su cámara porque tenía ganas de salir en la tele o si quiere participar. No sé. Ok, gracias Jaime. Te agradezco, te agradezco. Yo no sé si me ven a mí o no, pero te agradezco. Anel también, gracias Anel. Entonces, Ahí sí, dejen, pongo también yo mi cámara, pues, a ver. Sí, todo, para que diga que luego no ponemos atención y que si estamos aquí presentes. No, yo no digo eso. No, al menos en esta clase no lo he dicho, creo. Bueno, entonces esto llevó pues al planteamiento de que la política pública, como cualquier fenómeno social, porque de esto no se escapa ningún otro fenómeno social, llámenlo como ustedes quieran, ¿no? Desde la crianza de niños, desde la salud mental, desde los fenómenos como la pobreza, la inseguridad, etcétera. Todos los fenómenos sociales son sumamente complejos. Y es muy diferente a la idea esta simplona que yo les ponía el ejemplo de dejar caer cosas al vacío, ¿no? Que podemos llegar o sea, sabemos lo que va a ocurrir invariablemente si dejamos caer un objeto al vacío. Sabemos su velocidad de precipitación, sabemos por qué ocurre ese fenómeno y por qué no queda suspendido en el aire, etc. Y en el mundo social no podemos hacer eso. Podemos tener alguna noción de lo que puede ocurrir, pero no podemos tener nunca la certeza. Y eso en buena medida ocurre gracias a esto, a la idea de que el mundo de la política pública es un mundo complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque existe, no voy a detenerme mucho en esto porque si no nos vamos a seguir retrasando. Ocurre por esta idea. Porque a final de cuentas, hay varias cosas que afectan la idea de la política pública. Entre otras, existen ciertos factores racionales, como esta lógica sobre la que se construye la idea del ciclo de política pública, pero no es el único. Porque si bien existen factores racionales que pueden decirnos, ok, la solución a tu problema de infraestructura o de inseguridad es esta, esa decisión y esa instrumentación de una solución a un problema depende de esa lógica, pero también depende de factores institucionales o estructurales. Cómo y quiénes construyen la política pública. Pero además también depende de factores asociados a las ideas, factores cognitivos. Y los factores asociados a las ideas tienen también un fuerte componente tanto de valoración, un componente de valores o valorativo, los valores que tiene la gente que está generando las soluciones a los problemas, la gente que está instrumentando las soluciones a los problemas, pero también tiene un fuerte componente ideológico. ¿Qué tipo de soluciones instrumentamos en torno a qué problemas? Entonces, este tipo de cosas, a final de cuentas, estos factores que están más o menos gravitando en torno a los problemas públicos, a final de cuentas, van a influir de manera central en la idea en la que se conduce el proceso de política pública. ¿Se acuerdan del diagrama lineal que les había puesto hace un rato? En las que había un problema y una solución. Y entre el problema y la solución mediaba
una estructura llamada gobierno, mediaban una serie de acciones llamada política pública y mediaban actores. Era una perspectiva lineal muy simple, ¿no? Bueno, pues la perspectiva, desde el punto de vista más realista de cómo ocurre la política pública, puede estar o puede ejemplificarse con este diagrama que tengo en pantalla. Una especie de telaraña en la que no necesariamente están relacionados el problema con sus soluciones. Si se fijan, no sé si vean mi mouse en su pantalla. Si se fijan, hay soluciones por un lado, el gobierno está por otro, la política pública está por otro, y el problema puede estar aquí, un problema más chiquito, un problema medianón, un problema grande. Y en torno a esto hay actores, en torno a cada uno de esos. Entonces no hay necesariamente esa relación lineal entre el problema, la solución y quienes median entre el problema y la solución, sino que es una relación multidimensional en la que están interactuando en todo momento distinto tipo de actores, distintos problemas además. Acuérdense el ejemplo que poníamos de la infraestructura social básica y cómo Armando introdujo una dimensión de complejidad que nos, incluso a Anel la confundió por el hecho de que de repente ya no estábamos hablando de una cosa como postes de luz, sino que ya estábamos hablando de cosas de inseguridad relacionadas con la falta de alumbrado público, por ejemplo. Entonces, a final de cuentas, este tipo de cosas lo que nos hace es cuestionarnos la idea de que el ciclo de política pública sea una interpretación no nada más certera de lo que ocurre en el mundo de la política pública, sino además una interpretación válida. Tiene su validez, tiene su vigencia, pero es una visión sumamente simplificadora de una realidad que es muchísimo más compleja. Entonces, si a final de cuentas en el ecosistema de la política pública consideramos que existen todo este tipo de elementos, por ejemplo, que al centro de la política pública existe la elección. Y esa elección puede ser racional o irracional. Ustedes dicen, pues, ¿cómo que una elección irracional? Pues sí, no necesariamente, está ampliamente demostrado que los seres humanos no necesariamente tomamos decisiones racionales. Y por extensión, en la política pública aplica la misma lógica. No necesariamente para la resolución de problemas se toman las soluciones más racionales que pueden existir. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas depende de todo lo que está alrededor de ese centro. Depende de instituciones, depende de redes, depende del contexto, factores económicos, sociales, demográficos, tecnológicos incluso. Depende de eventos puntuales, ¿no? Eventos que pueden ser rutinarios y predecibles, hasta eventos que pueden ser espontáneos, como las catástrofes naturales, ¿no? O las crisis. Depende de las ideas que vivan en esos momentos, ¿no? Cuando hay ciertos momentos en el tiempo en los que se adoptan determinado tipo de ideas como los nuevos estándares sobre los que hay que hacer las cosas, ¿no? En el mundo de los estudios del desarrollo, por ejemplo, temas relacionados como la pobreza, es muy claro cómo se ha ido pasando de determinado tipo de soluciones que eran las ideas del momento a otro tipo de soluciones que son ideas que van cambiando en el tiempo, ¿no? Y también, obviamente, pues que existen actores en niveles múltiples de gobierno. Aquí, si se fijan, empieza la complejidad todavía de manera mucho más profunda, porque por un lado están distinguidas las instituciones y por el otro lado están distinguidos los actores de gobierno. Cuando pensamos en instituciones, tradicionalmente pensamos en instituciones de gobierno, ¿cierto o falso? Bueno, nada más Jaime es el que tiene y Villaseñor. Entonces, aquí de repente ustedes están viendo que instituciones están por un lado y hay actores de gobierno en otro. ¿Cómo puede ser eso, no? O sea, a final de cuentas, esa es la idea que ha permitido evolucionar el campo del entendimiento de la política pública hacia otro tipo de enfoques.
Entre ellos, este que vamos a empezar a ver el día de hoy, que es el enfoque integracionista, los enfoques integracionistas que van a ocupar la mayor parte del curso. Son 5 enfoques, si mi memoria no me traiciona. Empezamos hoy con el neoinstitucionalismo, seguimos con redes, y luego seguimos con mis favoritos, que son las coaliciones promotoras, el equilibrio interrumpido y mi personal, mi corazoncito que se va por ese lado, el enfoque de corrientes múltiples. Y el último, que es el enfoque constructivista, que ahí ya no es un enfoque integracionista, sino que es un enfoque totalmente constructivista, ¿no? Si se acuerdan de bueno, me regreso a esa diapositiva para que tengan otra vez el diagrama en la cabeza. ¿Cómo vamos a transitar desde el positivismo con el ciclo y vamos a empezar a transitar hacia cada uno de esos, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o comentario en lo que tomo agua? No, maestro. ¿Segura, Anel? Yo entendía el positivismo, profe. Al enfoque, a la influencia positivista que tenía. Y eso ocurrió mucho en todas las ciencias sociales y viene ocurriendo, ¿se acuerdan de lo que leyeron por ahí en el texto de la semana antepasada? Que esta influencia viene desde Comte, ¿no? Desde los fundadores de la sociología. ¿Cómo querían ellos hacer una ciencia social? Y usando más o menos los mismos métodos de las ciencias naturales, pero obviamente eso, con el pasar de los años, pues ha sido una pretensión que ha sido abandonada, ¿no? Porque a final de cuentas, la realidad social no la podemos ajustar, por más que queramos, a los mismos métodos y a la misma lógica de las ciencias duras. Porque acá hay un montón de factores y de variables que influyen en esto. Bueno, ¿algún otro comentario? Para variar, nos andamos comiendo el tiempo, pero como quiera algo logremos avanzar, con que logremos avanzar el día de hoy es bueno. Se reintegra Villaseñor, Basurto Villaseñor. Jaime sigue ahí. ¿Los demás, alguna duda? No, ¿verdad? ¿O comentario? Yo siempre ando aquí. Bueno. No, profe, no hay duda. Bueno. Y aquí andamos. No, entiendo que sí andan. Medio. Bueno, entonces, dejamos atrás el enfoque totalmente positivista y empezamos a transitar un poco hacia esta idea de la epistemología realista, que si se acuerdan, decía, efectivamente, los fenómenos sociales existen de manera independiente a nosotros, los podemos estudiar, pero nunca podremos llegar a conocer la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque detrás de esos fenómenos independientes, objetos independientes de nosotros, del observador o del sujeto, existe una serie de mecanismos que están ocultos y que no necesariamente podemos aprender de la misma forma en que aprenderíamos o que aprendemos el tema de la gravitación universal, ¿no? Que sabemos que el objeto siempre va a caer cuando lo soltemos al vacío, en el vacío. Entonces, en esa lógica, cuando se cuestiona la vigencia del ciclo de política pública, se empiezan a generar distintas respuestas en torno a cómo podemos interpretar que ocurre el fenómeno de la política pública y, consecuentemente, cómo lo podemos teorizar, cómo lo podemos analizar. Y así es que entra en cartel la idea del neoinstitucionalismo. Obviamente, esta idea de neoinstitucionalismo, así como el villano favorito de este sexenio llamado neoliberalismo, esto sugiere que hubo pues, un institucionalismo antes del neo, ¿no? Que garantice que este sea efectivamente una nueva interpretación de algo que ya existía. Pues a final de cuentas, el estudio de la política pública se enfoca tradicionalmente y yendo más allá del ciclo en 3 grandes factores: los actores, quienes participan en la política pública y cuáles son sus intereses, cuáles son las ideas que de alguna manera ayudan a modelar
el tema de la política pública, y por el otro lado las instituciones. Todas esas, a final de cuentas, proveen de cierto marco de interpretación para entender cuáles son las dinámicas de estabilidad o de cambio dentro de la política pública. Esto de la dinámica de estabilidad o cambio es un objeto de estudio típico en la política pública. Se aborda con mucho más profundidad cuando lleguemos al enfoque del equilibrio interrumpido, ¿no? Y que se centra precisamente en esa dinámica específica de la estabilidad y del cambio. ¿De dónde viene el neoinstitucionalismo? Pues viene del institucionalismo clásico, o sea, desde una perspectiva mucho más relacionada con el tema de la ciencia política, en el que se plantea la idea de cómo se organizan las estructuras institucionales, cómo se van conformando distinto tipo, no nada más de figuras de gobierno, sino además las prácticas que rigen esas formas de gobierno. Si se acuerdan en la clase aquella de teorías del Estado, de gobierno, de administración pública, cómo fue evolucionando esta idea de que no existía un núcleo de gobierno como tal, sino que dependía de la voluntad divina de los reyes, y cómo esto fue gradualmente evolucionando hasta que se adoptaron principios relacionados con la formación de ciertos cuerpos civiles encargados de llevar los asuntos de gobierno, y cómo obviamente a la par de eso se van generando normas que van a darle causa y sentido a esas estructuras institucionales. Entonces, a final de cuentas, el institucionalismo clásico se basa mucho en esa idea y está basado en el análisis, pues, de las instituciones. ¿Cuáles son las normas jurídicas? Y además, ¿cuáles son las funciones y los roles de las normas jurídicas, los poderes legislativos, cuáles son las normas del poder ejecutivo, etcétera, etcétera? Este es el precursor o de la idea típica a partir de la cual se construye el neoinstitucionalismo. Entonces, la pregunta clave aquí, y que nos va a ayudar un poquito a resolver la incógnita que se planteaba en el diagrama ese que veíamos, donde por un lado poníamos las instituciones y por el otro lado poníamos a los actores de gobierno, es esta pregunta. ¿Qué son las instituciones a final de cuentas? Ideas. Luis, aprovechando que tienes la cámara prendida. Pues vienen siendo las dependencias de gobierno. Ok. Intuitivamente pensamos eso. ¿Quién tiene alguna? Bueno, Ari ya, Anel fue la que prendió la cámara. ¿Alguna idea de lo que son las instituciones? Adicional a lo que planteó Luis. Bueno, pues en la lectura dice que son diferentes enfoques, organizaciones, la forma de cómo una institución pues lleva lo que es una jerarquía, y sí, de cómo se conforma el gobierno en diferentes oficinas, en cada institución. Por ahí anda la cosa. Qué bueno que estás leyendo, Anel. Y lo mismo deben hacer los demás. Y Luis apagó su cámara porque dijo, no, ya no quiero que me pregunten. Bueno, está bien. Tradicionalmente, Aquí ando. Cuando pensamos en instituciones, tendemos a pensar precisamente lo que dijo tanto Luis como Anel, aunque Anel ya hizo un matiz importante, ya fue un poquito más allá. Yo les planteaba a mis alumnos de los primeros semestres, a otros grupos que he tenido, es decir, a los que van antes de ustedes, cuando les hacía esta pregunta de qué son las instituciones, por lo general lo que solemos hacer es pensar en ladrillos o en monos que habitan en esos ladrillos. O sea, pensamos que en la institución y pensamos en el palacio de gobierno. A eso me refiero con ladrillos. Y pensamos también en el mono que está ahí adentro, o los monos que están ahí adentro, que toman decisiones.
Y entonces pensamos, decimos, no, pues las instituciones tienen que modificar, tienen que arreglar tal o cual situación. Estamos haciendo referencia a eso, ¿no? El poder ejecutivo y sus distintas ramas, el poder legislativo y los modos que los componen, o el poder judicial. Pero algo que escapa a esa explicación intuitiva que tenemos de inicio sobre lo que es una institución es algo a lo que hacía referencia Anel, basada en el texto, que es cómo se comportan los fulanos que están en esos edificios o en ese montón de ladrillos. ¿Qué es lo que norma y regula la forma en que esos se comportan, en que esos fulanos se comportan? Entonces, si entendemos así, si ampliamos un poquito nuestra comprensión de lo que sería una institución, pensaríamos que en efecto, el poder ejecutivo y sus distintas ramas está compuesto por los edificios y por las personas. Pero además de eso, existe una serie de códigos escritos y no escritos que regulan la forma en la que se comportan esos individuos y en la forma en las que las instituciones funcionan. Muchos de ustedes que trabajan en gobierno, saben que tienen, por ejemplo, en el gobierno o en otra institución, válganme el uso del vocablo, ¿no? Saben que tienen un reglamento que les dice, no sé, quizá cómo deben vestirse, la hora a la que tienen que llegar, cómo deben comportarse, la hora de salida, las prestaciones que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen a lo mejor hasta el reglamento, además tienen un manual de funciones que les dice a ustedes, sus funciones son tal y tal y tal y tal. Atender a la gente con tales y tales características, generar tales y tales productos, etcétera. Entonces, esas prácticas cotidianas que ustedes hacen van generando la idea del funcionamiento de una institución y cómo esa institución se comporta para la atención del problema o resolución de los asuntos que tenga a su cargo. Entonces, la idea típica de la institución deja de ser esta idea abstracta de que existe un poder ejecutivo o legislativo o judicial, deja de ser esta idea simple de que es únicamente los fulanos que toman las decisiones ahí adentro y pasa a ser más una cuestión también abstracta, pero relacionada con la idea en la que se comportan esos individuos y que por tanto conforman el quehacer de las instituciones. La definición típica de lo que son las instituciones es esta y se le debe a un autor ganador del premio Nobel, pionero del neoinstitucionalismo, que es Douglas North. Las instituciones son las reglas, ojo, formales e informales que norman o gobiernan las relaciones entre actores. Y por ello, por esas mismas normas que gobiernan las relaciones, otorgan estabilidad a las interacciones entre los agentes. Aquí empiezan los problemas. Ya entendemos pues que la institución no es tal cosa como los ladrillos ni los fulanos, sino que la institución es una serie de normas, de reglas, tanto formales como informales, que norman o gobiernan la relación de los actores. Formales, hasta lo entendemos, ¿no? Pues es esto que está en los códigos, es esto que está en los manuales, en las leyes, las leyes que dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cómo lo tenemos que hacer. ¿Y las informales? Ahí se empieza a complicar la cosa. Creo que alguien tiene la mano levantada. Sí, profe. Toño. Adelante, Toño. A fin de cuentas,
las reglas y las normas son lo que rigen la conducta del individuo. Sí, señor. Y también eso puede ser por medio de la fuerza, por la persuasión o económicamente. Sí. El asunto aquí es distinguir entre la ocurrencia de un suceso aislado, espontáneo, o la rutinización de ciertas reglas formales e informales. Por ejemplo, todos ustedes saben que tienen que llegar a su trabajo a clase. Que tienen que llegar a esta clase a determinada hora. ¿Sí? Y que, como dice el reglamento, si no llegan a tal hora, pues se les va a generar un retardo que eventualmente puede tener determinadas consecuencias. Esa es una regla formal porque está escrita, porque está incluida en un reglamento. Y ahí no está persuadiendo. Pero vamos a decir, ustedes tendrían que ajustarse a esa regla, porque al final de cuentas es algo que está regulando la relación que ustedes tienen con la función que están cumpliendo aquí como estudiantes y la función que uno tiene como su policía, si lo quieren ver así, ¿no? Pero ¿qué reglas informales podemos pensar relacionadas con eso? Podemos pensar, por ejemplo, no, lo digo de manera sin conocimiento necesario, que se instituya informalmente un periodo, un lapso de tolerancia. Ustedes tienen por reglamento la obligación de asistir a clase. Y si no asisten, si no cumplen con determinado umbral de asistencia, pues se les sanciona de alguna manera. Esa es una regla formal estipulada que va a regir su conducta no para la participación, para la asistencia a clase. Pero a lo mejor fuera de ese marco de reglas formales, existe en la práctica la famosa adopción de los 15 minutos de tolerancia. Reitero, no sé si esto está en el reglamento o no. Lo estoy hablando nada más para ejemplificarlo. Pero lo podemos llevar, por ejemplo, también al tema de sus trabajos, ¿no? Pues en los trabajos, más que nada. Entonces, habría una regla informal que acepta que ustedes no necesariamente cumplan con la regla formal. Y es parte de las prácticas cotidianas. Entonces, ustedes saben que no necesariamente tienen que llegar a la hora en punto, sino que tienen un margen de tolerancia de manera informal. Y eso lo sabemos más o menos todos, algunos podremos ser más o menos flexibles con la misma, pero a final de cuentas tenemos todos cierta certeza de que a final de cuentas esas son las reglas que rigen la forma en que nos relacionamos los unos con los otros en lo que estemos haciendo. Reglas de carácter formal o reglas de carácter informal. Toño, ¿dejaste la mano arriba o quieres participar? No, se quedó arriba. Entonces, aquí lo que nos tiene que quedar claro, pues, es que el tema de las instituciones no está relacionado necesariamente con los monos ni con los ladrillos, sino con las reglas, las conductas, los comportamientos. ¿Ok? ¿Sí o no? Toño, ¿sigues con la mano arriba o ahora sí quieres participar? Ni una ni otra. Bueno. ¿Más o menos queda claro? A lo mejor la lectura les puede ayudar con esto, de que de entrada empezar a acercarse a esta idea de cambiar
la perspectiva tradicional que tenemos de institución y pensar que la institución es más de lo que nuestros sentidos, como dice el positivismo, de lo que nuestros sentidos nos permiten ver, nos va a permitir entender mucho de cómo funciona la política pública, desde la perspectiva esta del neoinstitucionalismo, ¿no? Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más. A final de cuentas, la idea del neoinstitucionalismo es tratar de enfocarse primordialmente en la forma en que surgen y se consolidan las reglas y las normas en el tiempo. Y como decía la definición de Douglas North, cómo estas van a dar cierta estabilidad a la interacción entre los agentes. Es muy diferente llegar a una institución y saber qué esperar de la misma. Si yo voy a hacer un trámite a una oficina de gobierno, yo tengo la certeza de que no me van a dar un balazo, porque al final de cuentas voy a tramitar un acta de nacimiento. ¿Sí? Tengo una certeza clara de la interacción que yo voy a tener con esta institución. O sea, no es una apuesta que yo llegue al registro civil y que diga, a lo mejor salga con el acta de nacimiento o a lo mejor salgo con un balazo en la frente. Vamos, como parte de la función que me estaría dando la persona que está ahí. A lo mejor si, como sucede ahora en este triste país del 2022, a lo mejor nos toca la de malas y salimos con un balazo en la frente, pero no necesariamente porque el burócrata nos lo haya dado, ¿no? Sino estuvimos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero eso es otra cosa. A lo mejor en Fresnillo sí. Seguramente en Fresnillo sí. Yo te diría que a lo mejor no. Seguramente en Fresnillo sí. Perdón por si hay aquí alguien de Fresnillo, pero es lo que es. Bueno, entonces, esta idea pues de que esas reglas que existen nos permiten tener cierta certeza de lo que va a ocurrir. Ahora, Toño, cuando participaba hace un ratito, decía, yo le contestaba, ¿cómo se consolidan esas instituciones? Otra vez, entendiendo la institución como las prácticas, las reglas y las normas que establecen la interacción entre uno y otro. Pues a lo mejor, usando otra vez el ejemplo del balazo, a lo mejor eso ocurre espontáneamente, ¿no? Con alguien que llegó y ofendió a alguien ahí, algún burócrata en la ventanilla, y pues el burócrata reaccionó de mala manera y salió con un balazo en la frente. Pero eso no podemos esperar que se convierta en una rutina, sino que la rutina es más bien, por ejemplo, el hecho de que uno llegue a hacer un trámite, tenga que hacer una fila, sí, y conocer el funcionamiento para hacer el trámite. Esa es la parte, digamos, formal. Pero aquí empieza la complicación, sobre todo en países como este. Porque a final de cuentas, las rutinas formales, en acciones que se realizan de manera rutinaria, crean una expectativa de comportamiento y se convierten en una norma. Sabemos que si vamos a hacer nuestro trámite, vamos a hacer nuestro trámite de tal o cual manera. Nos puede tomar más, nos puede tomar menos, pero a final de cuentas va a ocurrir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en países como el nuestro, donde sabemos que si queremos que nuestro trámite salga de manera más o menos rápida, tenemos que aceitar el proceso? Tenemos que contribuir ahí con alguna pequeña contribución, válgame la redundancia, con un gesto de atención a la persona que nos está atendiendo, unas galletitas, por ejemplo, un billetito por ahí debajo de la mesa. ¿Qué pasa? Eso puede ser una cosa que ocurra una sola vez. Pero ¿qué pasa cuando se repite esa rutina? Que se convierte en una norma. Se institucionaliza la norma. Estamos hablando de una norma negativa, obviamente. Pero la repetición de la rutina
tal como dice lo que tienen ahí en la viñeta, y la repetición de la misma va a hacer que eventualmente se genere una expectativa de comportamiento y se convierta en una norma informal, pero que va a regir el intercambio que tengamos con esos agentes de gobierno, con esos funcionarios de gobierno. Y ahí es cuando ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la institucionalización de la corrupción. ¿Sí? Entonces, por un lado está lo que existen en las normas y los códigos, lo que tenemos autorizado a hacer, lo que tenemos, los roles y funciones que tenemos asignadas por virtud de las normas formales que existen en torno al funcionamiento de alguna institución pública y nuestro rol como burócratas. Y por el otro, existe una regla, existe una serie de normas también informales que pueden ser nocivas, otras pueden ser benéficas, que también van a normar cómo se comportan esas instituciones. ¿Ok? Ojo con eso entonces, porque a final de cuentas, mucho del análisis que hacen de la conceptualización que hacen los neoinstitucionalistas del análisis de la política pública, tiene que ver con este tipo de cosas. Desde la perspectiva del ciclo de política pública, si ustedes se dan cuenta, era una perspectiva completamente de laboratorio. En la agenda, incorporamos temas a la agenda, luego diseñamos soluciones, luego las implementamos, luego las evaluamos y se repite el ciclo. Oye, pero que la corrupción de esto, oye, pero que es que la norma no contempla que los implementadores hagan esto, hagan tal o cual. En el ciclo de política pública es casi una conceptualización aséptica de laboratorio de cómo ocurre la política pública. Los neoinstitucionalistas, por virtud de su influencia teórica, le empiezan a dar mucho juego a cuestiones que tienen que ver con la motivación y los intereses de los actores, que a final de cuentas pueden hacer que se generen cierto tipo de normas que eventualmente se conviertan en instituciones, sean formales, sean informales, sean positivas o sean negativas. ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, sobre esto vamos a abundar la siguiente sesión con ejemplos concretos de todo esto. La idea típica, la idea tradicional aquí, pregunta de examen es, ¿qué son las instituciones? Y para eso, pues tienen tanto esta diapositiva, la primera y la segunda viñetas, como la definición de NORT. Las reglas que norman o gobiernan las relaciones entre los actores, formales e informales. Es importante esta distinción, porque desde la perspectiva típica del institucionalismo, pues podríamos únicamente referirnos a los códigos legales que existen, que permiten hacer tal o cual cosa y que prohíben hacer tal o cual cosa. Aquí el asunto es admitir que mucho del funcionamiento de las instituciones está normado también por reglas informales, que pueden ser positivas, como en el caso, por ejemplo, de cierta flexibilidad que pueden tener las agencias burocráticas, o prácticas nocivas, como puede ser la corrupción. ¿Ok? Que a pesar de que está prohibida, sabemos que ocurre y que ocurre de manera bastante extendida, sobre todo en países como este. En todos, pero sobre todo en países como este. Bueno, ya nos pasamos de la hora, como es costumbre, una regla informal. Se supone que debemos terminar antes, pero bueno, ya sabemos que tenemos
parte de la institucionalidad que tenemos es que tenemos cierta tolerancia al principio y tenemos cierta tolerancia al final. Si no hay dudas, comentarios en este momento, ahí le dejaríamos para la próxima semana. Yo nomás tengo unas dudas que... no se crean. Te voltearon a ver con cara de que por favor, ¿no? Sí, no, Ya. pues ya. ¿Qué pasó ahí, Profe, nada más una como consulta. Dígame. Las diapositivas, ¿no las va a subir a plataforma? Pues tengo por tradición no hacerlo. Ah, ok. Pero podemos hacer una excepción. Ah, bueno, como es que me aventé las clases así escribiendo las diapositivas, haciendo mis apuntes. Eso es mejor que si tienes la diapositiva. Digo, sirve tener la diapositiva a la mano, pero si tomas el apunte, eso te clarifica más las cosas. Fuerza tu cabeza, pues, a que entiendas el asunto y no nada más lo apuntes. No, es que ahorita ya no doy para más, hombre, ya. Bueno, déjenme rápidamente, Basurto está presente. Aquí está. De la Torre está presente. Presente, profe. Presente. Toño Flores, por aquí andaba. Jaime, presente. Por allá andaba también. Ari, por ahí andaba también, sí, ahí lo estoy viendo. Armando creo que también, ahí está relamiéndose los bigotes. Está Anel también. Está... Presente. Perdón, esta muchacha no. Anel sí. Alfredo lo ubico o no lo ubico. ¿No? A los demás ya medio los ubico de vista, pero Alfredo no. Sí, aquí ando. Pero ahí está Alfredo. Creo que la voz también ya medio la... Crescencio. Por ahí anda. Presente, profe. Ahí anda Crescencio también. Luis, ahí está, creo que lo vi ahorita, sí, ahí está. Estos cuates no vienen. Y Aparicio. Profe. Ese Aparicio es el que aparece aquí como Romero, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, entonces, si no hay dudas o comentarios, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe, que esté bien. Ustedes también. Buen fin de semana. Gracias. Provecho, compañeros. Nos vemos.